Tengan un bendecido día. La paz del Señor esté con cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Hoy quiero hablar del tema del gozo, pero el gozo en la perspectiva bíblica. ¿Por qué hablo del gozo en la perspectiva bíblica? ¿Acaso hay otra diferencia? ¿Hay diferencias en otro tipo de gozo? Yo creo que sí, definitivamente. El gozo es como la paz. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y yo creo que el gozo que viene del Señor también es algo diferente a lo que el mundo puede ofrecernos. Miren nomás lo que dice la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. El gozo es un sentimiento de complacencia en la posición, recuerdos o esperanza de bienes o cosas apetecibles. ¿No le suena esto a hedonismo? Si no lo es exactamente, por lo menos hace énfasis en la posición que ocupa el hombre, en los recuerdos, la esperanza de bienes, en los bienes materiales o en los placeres de este mundo, cosas apetecibles, apartado del Señor. Todo esto se convierte en algo muy, pero muy negativo, mis hermanos. Y eso es lo que está pasando en la cultura de este mundo. La gente busca el gozo, busca la felicidad, busca la paz, pero por caminos completamente equivocados, apartados del Señor, y realmente vemos tristemente, lamentablemente, que no lo pueden conseguir, por más que consigan altas posiciones, que tengan muchos bienes, que tengan los placeres a pedir de mano, no van a alcanzar realmente el gozo ni la paz del Señor. En la perspectiva bíblica es algo completamente diferente. Yo quiero invitarles a leer Nehemías capítulo 8, desde el verso 8 hasta el verso 12. Busquen Nehemías, por favor. Nehemías es un libro histórico, pero tiene tanto que decirnos, tiene tantos principios, de muchos principios y valores del reino están inmersos en este libro de Nehemías, y el gozo es un tema también que lo trata este libro. Y vamos a meditar, vamos a discernir lo que Dios nos dice a través de su palabra. Nehemías, luego de los libros de Samuel, luego de los libros de Reyes y luego de los libros de Crónicas y Esdras, se encuentra este libro que no es muy extenso, pero es tan rico en principios y valores del reino de Dios. Voy a dar lectura. Nehemías 8, desde el 8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, pongan atención en las palabras, mis hermanos, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Qué curioso, ¿verdad? Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Oremos. Padre, por tu Santo Espíritu, queremos ser llenos, oh Dios, de entendimiento y principalmente de tu palabra, principalmente de tus instrucciones, Señor, para guardarlas en nuestro corazón, vivir conforme a los principios y los valores de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Noten ustedes que hay un énfasis en tres palabras: tristeza, gozo, fortaleza. Parece que fuera una ruta: tristeza, gozo y fortaleza.
Si somos predicadores bíblicos y si cualquiera de ustedes comparte la palabra de Dios, hemos de ser absolutamente veraces. La tristeza es parte del ser humano, sea un nacido de nuevo o no. En el mundo tendréis aflicciones, tendréis tristeza, dice el Señor. El Dios hombre, nuestro Señor Jesucristo, se entristeció. ¿Cuánto? Hasta lo sumo. Dice la Biblia en Mateo 26:38, que allí en el huerto de Getsemaní, Él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Hermanos, hay muchos comentaristas bíblicos que dicen que el Señor Jesucristo no se entristeció exclusivamente por lo que iba a pasar, sino más bien se entristeció por las consecuencias del pecado, empezando por la muerte física, empezando por la muerte eterna y todo lo que el pecado trae consigo, ha traído consigo a la raza humana. Y de eso el Señor estaba muy entristecido, viendo que estaba por cumplirse el plan de salvación también. Él dice la palabra en Hebreos capítulo 12, que no se quedó en la tristeza, en la amargura que lo podía desactivar completamente. Al contrario, Él se levanta y pone el gozo adelante para subestimar, menospreciar todo el dolor y el sacrificio y la cruz que pocas horas después iba a pasar. ¿Por qué puso el gozo delante en algo que no veía? Porque sí, en el Espíritu Él nos vio junto a su gloria. Él vio pecadores arrepentidos. Él te vio a ti y a mí. Es más, Él nos vio junto a su gloria, habitando con Él por la eternidad. Y ese fue el gozo que Él puso y le trajo fortaleza para resistir todo lo que tenía que resistir más adelante. El texto, motivo de nuestra reflexión y meditación, nos dice que los judíos se entristecieron. ¿Por qué se entristecieron? Debemos preguntarnos. Veamos un poquito el contexto histórico de lo que está ocurriendo en este momento. Unos años más atrás, sabemos que en el año 537, precisamente, ellos fueron exiliados a Babilonia. El templo fue destruido, los muros quedaron derribados completamente fueron derribados, de manera que a los 70 años, luego del cautiverio, comienzan a regresar por grupos, grandes grupos. El primer grupo, nos dice la Biblia, estuvo al mando de un hombre llamado Zorobabel, y es él el que recupera algo de la belleza del templo de Salomón. El profeta Ageo estaba predicando en ese momento y él fue instado tremendamente por el Santo Espíritu de Dios para reconstruir justamente parte del templo de Salomón, pero los muros quedaron todavía completamente derribados. Y en otro momento, no muy lejano, Nehemías se levanta como un líder, como un visionario en las manos de Dios, guiado por el Señor, fortalecido por el Señor para justamente reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén, capital de la provincia de Judea. Ya el reino había terminado, ya no era el reino de Judá, era la provincia de Judea. Ellas quedaron a la espera del rey Mesías que vendría más adelante. Y nosotros quedamos todavía a la espera del asentamiento completo y absoluto del Rey de Reyes y Señor de Señores. El reino está vacante, pero el reino viene. El reino de Dios viene, se está acercando. Así que en esos momentos ya había hecho reformas Nehemías, algunas reformas interesantes, y sobre todo encontraron, y esto fue un tremendo hallazgo, encontraron el libro de la ley, la Torá, las instrucciones del Señor, la Biblia de los judíos, lo que tenían en ese momento revelado por el Altísimo a través
a través de su Santo Espíritu, a través de los profetas, a través de Moisés. ¡Qué tremendo! Y empezaron a leer la palabra del Señor. Pero, ¿qué es lo que entristeció a los judíos en ese momento? Estaba allí Nehemías, el líder, Esdras, el sacerdote, habían levitas, habían sacerdotes, ya se había restaurado muchas cosas que habían dejado de ser a causa del cautiverio babilónico. Y tenían la palabra de Dios allí presente, pero se entristecen ellos. Hermanos, definitivamente lo que nos hace ver el Señor, que la tristeza vino por la convicción de pecado, porque la Biblia es como un espejo. Y cuando comenzaron a escuchar con entendimiento, como habíamos leído, escucharon con entendimiento, ellos dijeron, ¿cuánto hemos pecado? Nuestros abuelos, nuestros padres y aún las generaciones anteriores, porque la palabra de Dios no se había leído por muchísimo tiempo. Es más, se dieron cuenta que en esos momentos tenían que celebrar una de las fiestas instituidas por el Señor, la fiesta de los tabernáculos, una de las fiestas más gozosas, la fiesta de los tabernáculos. Y hemos contado, hemos narrado y hemos predicado acerca de la fiesta de los tabernáculos y qué implicación tiene para nosotros esto, pero no es el momento de hacerlo. Hermanos amados, era una fiesta de gozo, pero ellos se dieron cuenta cuánto habían perdido y se entristecieron en lo sumo. Y es allí donde vienen los líderes para decirles: el gozo del Señor es vuestra fortaleza, no se entristezcan. Obviamente hubo arrepentimiento en esos momentos y el gozo volvió, el gozo en el Señor, y ese gozo les dio fortaleza para seguir adelante, mis hermanos. La causa mayor por la que hemos de entristecernos definitivamente ha de ser por el pecado. Jesucristo se entristeció hasta lo sumo por el pecado, no el suyo, porque Él fue libre de pecados. Nosotros sí debemos entristecernos por el pecado, por lo que hemos pecado, y aún como personas nacidas de nuevo, cuando le fallamos al Señor, cuando hemos pecado en alguna manera, en alguna medida, hermanos amados, el Espíritu Santo que está en nosotros nos redarguye y nos hace arrepentir, porque es un espíritu de arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos, hermanos, ¿cuánto gozo hay? Esto no es una licencia para pecar de ninguna manera. En la primera carta de Juan, en el capítulo 1, el Espíritu Santo de Dios a través de este discípulo nos dice: no pequen, hijitos. El Señor está hablando: no pequen, hijitos, pero si habéis pecado, abogado tienen para con Dios, a Jesús el justo. Hermanos amados, la misma voz del Señor está presente en este momento. No pequemos, no pequemos. Pero si acaso esto ocurre, tan pronto como podamos, volvámonos al Señor y vamos a recuperar el gozo del Señor. Y cuando lo recuperamos, estamos fortalecidos, como vemos en la palabra a través de Nehemías. Hay muchas causas de tristezas más, muchas otras causas. Ya vemos que el principal motivo de la tristeza debe ser el pecado de otras personas, el pecado familiar, el pecado de nuestro país, el pecado de nosotros mismos. Confesémoslo y obtengamos el perdón. Aleluya. Otras causas de tristeza, como hoy en día vivimos en una crisis sanitaria, un año de esto, increíble todo lo que ha pasado, cuántas personas conocidas nuestras, familiares nuestros, amigos, hermanos de la fe, han perdido su vida en este tiempo y nos hemos entristecido. Mucho nos hemos entristecido. Jesucristo se entristeció también ante la muerte de Lázaro. El versículo más pequeño de la Biblia, muchos de ustedes lo conocen también, en Juan capítulo 11, verso 35, dice literalmente, llanamente, que Jesús lloró por la muerte de su amigo y discípulo Lázaro.
Recientemente escuchamos con mi esposa Lourdes a un predicador que disertaba acerca de la muerte, el luto, la vida eterna. Hermanos amados, cuando veía a este predicador predicar con tanta fortaleza, con tanta convicción, con tanta verdad bíblica, yo me preguntaba, caramba, ¿cuánto tiempo hace que ha perdido a su esposa? Su esposa había fallecido apenas 2 semanas antes. Increíble. Pero él también decía, hermanos, he llorado a mi esposa. No ha habido un día que no he llorado a mi esposa. No lloro por ella, lloro porque siento la soledad. Mi compañera de 40 años ya no la voy a ver acá, la voy a ver en la gloria de mi Señor. Pero por ahora no la tengo. Sé que ella está a buen recaudo con nuestro buen Dios y Señor, decía este varón, este hombre. Pero él había recuperado justamente el gozo que, como hemos dicho, no es un sentimiento, no es algo que tenemos que nos hace reír solamente. Puede que sí, pero el gozo es algo interno y el gozo en el Señor significa estar en comunión con Él. No hay nada más hermoso que estar en comunión con Él, con su palabra. Por eso el profeta Elías solía decir a viva voz, en tu presencia, oh Jehová, hay plenitud de gozo. El secreto de la fortaleza de este profeta de fuego radicaba en su búsqueda de la presencia del Dios vivo y verdadero. Y es que el gozo no es meramente un sentimiento como lo describe la cultura de este mundo caído. Es más bien una convicción espiritual. No importa la circunstancia que pasemos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Las circunstancias pueden ser adversas en extremo, pero el gozo de Dios viene cuando logramos sacar nuestros ojos de las cosas que se ven y los colocamos en las cosas que no se ven. Anoten ustedes 2 de Corintios 4:18. Aunque sean buenas las cosas que se ven, estas son temporales, pero las que no se ven son eternas, dice el apóstol. Hermanos, ha habido circunstancias terribles seguramente en sus vidas, en su familia, en su negocio. Personas conocidas que han muerto, escasez momentánea. Se ha reducido el presupuesto familiar, acaso en muchas familias, si no en todas las familias aquí en Ecuador, en el mundo entero, hermanos amados. Hay tanta crisis en este momento, hermanos, pero en la comunión con el Señor tenemos paz. En la comunión y en la presencia de Dios vuelve el gozo y nos hace fuertes para resistir las pruebas, para resistir las circunstancias más adversas. Amados, no permitamos que la crisis que vivimos nos entristezcan en extremo y que nos inmovilicen. Si es necesario, derramemos nuestra alma delante de Dios como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Pase lo que pase, recuperemos el gozo para salir victoriosos. El pueblo de Dios es un pueblo victorioso y victorioso porque tenemos un Dios de pacto, un Dios de victoria. Él es Jehová de los ejércitos. Él no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es nuestro ayudador, como decíamos el viernes de oración en nuestra iglesia Confraternidad Shalom. Él es un Dios de victoria. Jesucristo venció al pecado. Jesucristo venció a Satanás. Jesucristo venció la muerte. Nosotros también podemos vencer al pecado con la fortaleza que viene de Dios. Nosotros también podemos vencer a la muerte, porque dice el Señor que aunque estemos muertos vamos a vivir. Él es la resurrección y la vida. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, que nos quiere ver en su gloria. Amados hermanos,
el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Jamás, jamás lo olvidemos. Pase lo que pase, vamos a salir en victoria. Nuestro Dios es un Dios de victoria. Que el Señor les bendiga ricamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.